Bueno, como decíamos, estas lecturas giran en torno de la oración, de cómo nosotros debemos dirigirnos a Dios y pedir a Dios lo que necesitamos y agradecer y también pedir por los otros. Vemos ya aquí en esta primera lectura del Génesis cómo Abraham intercede por el pueblo Sodoma, que es el pueblo que significó todo el pueblo de pecado. Y sin embargo, él insiste en base a los justos que habría en Sodoma. Y Dios le dice que no va a castigar a Sodoma siempre y cuando haya 50 o 40 o 10 o 5. Y se ve que no había ninguno, porque al final terminó lloviendo fuego del cielo sobre Sodoma. Y vemos la importancia también de los justos, como los justos están en el cálculo de Dios para castigar o premiar a un pueblo o a alguna nación o a toda una era histórica, depende no tanto de los pecadores, sino del papel de los justos, del fervor de los justos, de la cantidad de los justos y de la fe y del amor de esos justos. Si vemos en el Evangelio, Jesús les enseña el Padre Nuestro, la oración perfecta. Y aquí ya vamos viendo algunas características que debe tener la oración. La oración vuelta hacia Dios, debemos pedir para nosotros todo lo que necesitamos, sobre todo bienes espirituales, también bienes materiales, pero también debemos pedir por los otros. Por eso el Padre Nuestro está en plural, no es Padre mío, sino Padre Nuestro que estás en el cielo. Danos cada día nuestro pan cotidiano, que como también nosotros perdonan nuestros pecados, todo en plural, porque también nosotros debemos preocuparnos con la salvación y con los problemas de los otros. Y luego esta oración debe ser insistente, debe ser perseverante. Por eso Jesús pone el ejemplo de esa persona que recibe a medianoche, o ya recurre a la medianoche, pidiendo panes, le pide a un vecino porque le llegaron visitas a medianoche. Eso era frecuente en esa época, que no había vuelos, no había horarios, en el sentido que todo era por el sol, ¿no? No había telégrafo, no había internet, entonces la persona emprendía un viaje y no sabía cuándo llegaba, o más o menos calculaba 2 o 3 días, pero no el horario de llegada tan exacto como es hoy en día. Entonces, y era normal que las casas acogieran a los forasteros, a los que vinieran de fuera, a las visitas también, no era todo aquello, no había hoteles como hay hoy, etc. Entonces, la persona insiste en pedir los panes para las visitas que recién le llegaron. Y aquí Jesús dice, les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, ¿no?, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario, así, con tal de que no le complique el sueño en la casa, en la noche. Una vez Monsieur John comentó cómo eran las casas y las costumbres en esa época. Las casas eran como un gran salón, de acuerdo cómo sea la casa, pero un salón donde ahí pasaba todo. Era cocina, era dormitorio, era estar, tenían el fuego siempre prendido. Entonces
se terminaba de comer, allí se extendían como unas esteras en ese salón y ahí se iban tirándose a dormir las familias, o sea, la señora, el marido, los hijos, que siempre eran todos numerosos. Entonces, si se golpeaba la puerta a esa medianoche, los niños iban a despertar, iba a ser todo un caos en la casa, y por eso no es como hoy, medianoche, hoy en día es diferente. Pero entonces, con tal de que no se despierten los niños, que no se empiece todo el barullo, que después para recobrar el sueño, cuando nace el sol, al otro día ya tenía que estar todo el mundo de pie, le da los panes para sacárselos de encima, se podría decir. Entonces, es importante este punto en la oración, porque debemos insistir en la oración con fe, con entusiasmo, sabiendo que Dios quiere darnos aquello que le estamos pidiendo. Y si demora, es señal de que nos va a dar algo mayor de lo que estamos pidiendo, pero siempre va a atender nuestra necesidad. Ese es un punto importante para hoy, nuestra vida espiritual y nuestra relación con el mundo de hoy. Hoy el mundo se apartó completamente de Dios, y hasta el punto que tiene la moral puesta boca abajo, se puede decir. Para el mundo lo que es virtud es malo, y lo que es malo para Dios es bueno para el mundo. Y lo que el mundo haya malo es cumplir con fervor los mandamientos de Dios. Eso el mundo hoy lo rechaza cada vez más. Y por lo tanto, él se está haciendo acreedor de un gran castigo. Y seguramente, si Dios no ha castigado al mundo como se merece, es señal que hay en el mundo justos que detienen esa cólera de Dios. Pero, ¿hasta cuándo será eso? Y entonces nosotros debemos rezar para que se dé cuanto antes ese triunfo del Inmaculado Corazón de María en los corazones de hoy, de los corazones del mundo, para que el mundo vuelva a la fe, para que el mundo se convierta. Como decía Nuestra Señora en Fátima, pidamos por la paz en el mundo y por la conversión de los pecadores y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Entonces eso debe estar también en las intenciones de nuestras oraciones. Pedir por la Iglesia, por la santidad de sus miembros, por todas las vocaciones religiosas, sacerdotales. O sea, que la oración no solo debemos pedir por nuestras necesidades espirituales o materiales, sino también preocuparnos por el mundo entero, por la situación de la Iglesia, la civilización cristiana. Entonces pidamos a la Santísima Virgen tener más espíritu de oración. San Alfonso María Ligorio dice en su libro, un librito que se llama La oración, el gran medio de salvación, que es el libro que más, de San Alfonso María Ligorio, que más difusión tuvo. San Alfonso María Ligorio hizo más de 100 títulos, escribió más de 100 libros diferentes, y el de la oración es el que más difusión tuvo. Y él tiene una frase que dice: quien reza con continuidad se salva, el que no reza se condena. Entonces, si el mundo está como está, es porque no está rezando a Dios como debería, o directamente no está rezando a Dios. Entonces pidamos a la Santísima Virgen cada vez más un espíritu de oración, de tener la oración siempre en nuestra alma,
La oración se define como la elevación de la mente a Dios. No solo rezar las oraciones como el rosario, las oraciones directamente, sino también a lo largo del día hacer las cosas con espíritu de oración, ofreciendo nuestros trabajos, nuestras dificultades, nuestros sacrificios a Dios en reparación por nuestros pecados, en agradecimiento por las gracias recibidas, por la conversión de los pecadores, para pedir alguna ayuda o alguna gracia especial para uno o para los otros. Y así hagamos de todo el día nuestro una constante oración. Ave María Purísima. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.